Buenas, ¿se escucha? Bueno, Sí, bienvenidos a un nuevo call de BAPSA. Esperamos que se conecten un poquito más de personas y arrancamos en 5 minutitos. ¿vos me escuchás, Fran? Bien, 10 puntos. Bueno, buen día a todos, muchas gracias por venir. Vamos a arrancar con un nuevo webinar de BAPSA. En esta ocasión vamos a hablar de financiamiento PYME. Bueno, me presento, yo soy Franco Moraga, economista y dueño de mercado de capitales. Estoy en el sector comercial de BAPSA y junto conmigo van a dar la charla Leandro Fisonati del MAP, director de desarrollo corporativo del MAP, y Lucas Caratini, también economista, magíster en Ditela y bueno, está en la parte de Sales and Trading del MAP. Eh, bueno, nada, muchas gracias por venir. Sé que hay gente de todos lados de la Argentina, desde Neuquén, Salta, eh, Córdoba, Santa Fe, así que bueno, muy federal todo el público que vino. Y bueno, nada, las preguntas las pueden hacer por el chat, las vamos a ir respondiendo a mitad que, al medio de la charla, yo las voy a los voy interrumpiendo a los speakers para que respondan las preguntas. Y cualquier duda o consulta nos pueden escribir al mail de comercial, que es comercial@absa.com. Cualquier duda sobre la charla o cualquier inquietud sobre otro tema nos pueden mandar un mail ahí. Así que, bueno, Lucas, si querés, arrancá vos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias también al MAP por sumarse en este caso, mercado por excelencia para negociar este tipo de instrumentos. Y bueno, yo creo que como un resumen de lo que vamos a ver, les diría, hay muchas posibilidades de financiamiento que seguramente no tienen presente. Todo este tipo de instrumentos y el mercado en sí tuvo un montón de desarrollo en los últimos años. Y además de eso, el contexto económico, creo que obviamente, mediante obviamente una normalización, una mayor normalización de la economía, bueno, las empresas van a tener obviamente mucho potencial y muchas posibilidades de financiamientos muy convincentes. Bueno, en este caso, básicamente lo que hace el mercado es tratar de brindar liquidez a las empresas, tratando de satisfacer obviamente sus diferentes necesidades mediante la colocación obviamente de
instrumentos a empresas o fondos o organismos más institucionales que tienen la liquidez, obviamente, ¿no? En la Argentina está la particularidad, si se quiere, que las compañías de seguro, en este caso, están obligadas normativamente por el inciso K a destinar entre el 2 y el 5% de sus carteras, en este caso, a instrumentos de inversión PYME, con lo cual constantemente el sistema tiene un flujo de pesos, en este caso, que sí o sí tiene que ir a, bueno, obviamente, instrumentos PYME, con lo cual eso da un abanico de inversores que necesitan este tipo de producto. Y recientemente también se sumó normativa al respecto de los bancos y sus encajes, que también tienen beneficios en este punto, si obviamente brindan financiamiento en este caso a lo que son empresas pyme, obviamente. Básicamente, bueno, obviamente hay muchas estrategias que puede adoptar una empresa, estrategias de cobertura, en este caso, cobertura contra, por ejemplo, la inflación o la devaluación, gestión de liquidez, administrar excedentes o necesidades de liquidez de corto plazo, políticas de inversión, obviamente también con excedentes, en este caso, pensando en más un mediano o largo plazo, dependiendo obviamente también del perfil del inversor. Y bueno, y puntualmente lo que vamos a estar viendo hoy en esta charla, opciones de financiamiento. Lo interesante que tiene el MAB, en este caso sobre todo, tenemos instrumentos para una visión de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, y tenemos posibilidades tanto en pesos como posibilidades Dollar Link o incluso también con instrumentos por ahí un poco más complejos, estar atados ya sea a la inflación, a UVAs o SER en este caso, o instrumentos también a tasa variable, que puede ser tasa VALAR en este caso, o también, ¿por qué no?, en dólares MEP en este caso. Con lo cual, bueno, obviamente depende de las necesidades puntuales de la empresa, depende también de la empresa en sí, depende mucho también si la empresa ya tiene algún track record, si se quiere, en lo que es el mercado de capitales o no. Las posibilidades de inversión son bastante amplias, con lo cual, bueno, habría que estudiar siempre, obviamente, cada caso puntual, pero yo le diría que definitivamente y sin dudas hay algún instrumento que se ajuste a las necesidades puntuales o al proyecto de inversión puntual que pueda tener una determinada empresa en carpeta en este caso. Ya sigamos puntualmente a los instrumentos y, bueno, obviamente teniendo en cuenta los diferentes plazos, como está acá en la slide, si vamos a lo que es instrumentos de corto plazo, que es básicamente instrumentos entre un día o un año, vamos a tener las cauciones bursátiles, los cheques de pago diferido, las facturas de crédito electrónica o el pagaré bursátil. En un vista a un mediano plazo, también aplican, en este caso, los pagarés, los fideicomisos financieros, y ya para un largo plazo podemos pensar en la emisión de una obligación negociable. Ahora vamos a detallar un poco más en profundidad cada uno de estos instrumentos y qué otras entidades también participan dependiendo del segmento puntual de negociación del cual estemos haciendo referencia. Pero previo a esto, bueno, tenemos a Leandro que nos va a dar un pequeño paneo de lo que es el MAP, el Mercado Argentino de Valores, que en este caso es el mercado por excelencia, obviamente, donde se negocian todo este tipo de instrumentos. Gracias, Lucas. Bueno, primero, muchas gracias a todo el equipo de BAPSA por invitarnos a contar un poco qué es MAB en esta charla. Ahora voy a tratar de hacer corta una historia que es larga, porque MAB el Mercado Argentino de Valores, es la continuación del mercado de valores de Rosario, el mercado de valores más antiguo del país, casi 100 años de historia, pero MAB se forma en el año 2014 a partir de la fusión entre el mercado de valores de Rosario y el mercado de valores de Mendoza, con una visión de construir un mercado federal con un objeto especial, un objeto específico, que es el financiamiento de PYME y de la economía real.
a través de la negociación de algunos instrumentos específicos, que son los que denominamos instrumentos no estandarizados. No voy a entrar en detalle de qué es lo que convierte un instrumento en no estandarizado, pero los voy a definir enumerándolos, ¿no? Principalmente el cheque, el pagaré y la factura de crédito electrónica, entre los que tienen negociación actualmente, y a futuro podrán ser certificados de obra, warrants, ese tipo de valores negociables que están contemplados o en la normativa, pero que no tienen negociación. Entonces, el MAV es el mercado especialista, es uno de los 4 mercados que existen en Argentina, autorizados por la Comisión Nacional de Valores, pero de esos 4 mercados es el especialista en negociación de instrumentos para el financiamiento PYME y de la economía real. Para entender el impacto que tiene esto en la economía, el financiamiento por mercado de capitales de las empresas PYME representa aproximadamente el 55% del crédito que existe en la economía para ese segmento de empresas. Una tendencia que si lo miráramos en una línea temporal crece sustancialmente, sobre todo en los últimos 3 años. En la negociación de estos instrumentos durante el año 2023, para tener un pantallazo de qué representa en términos de volumen, fueron aproximadamente 10.200 millones de dólares a lo largo del año, un crecimiento interanual medido en dólares del 78%. Desde que MAV inicia la especialización, o sea, la consolidación de las plazas de negociación de instrumentos PYME, el crecimiento interanual en dólares promedio viene siendo del 68%, ahí se ve claro, gracias por pasar, si volvemos un segundo al anterior, por favor, pero da un poco la pauta del cómo viene evolucionando este volumen. El año pasado, sin dudas, el instrumento estrella fue el pagaré, por una de las características que mencionó Lucas. El pagaré es un instrumento que puede emitirse tanto en pesos como en dólares, y el año pasado hubo mucho apetito inversor por los instrumentos en dólar link para cobertura de brecha, y eso le dio a las empresas que muchas de estas empresas tienen flujos dolarizados porque intervienen o en operaciones de exportación, o están en cadenas de valor que terminan en operaciones de exportación, ¿no? Mucho de cadena de valor agro, mucho de cadena de valor oil and gas, que entonces tienen sus flujos dolarizados y pudieron aprovechar realmente tasas muy convenientes durante el año pasado. 62% aproximadamente del volumen pagarés, 37% cheques, contando cheques físicos y electrónicos, pero casi todo es hoy operatoria de cheques electrónicos. Y el instrumento tal vez más reciente, de menor volumen, no por eso de menor potencial, un potencial enorme, lo que es la factura de crédito electrónica, un 1% del total del volumen operado. Pasamos nomás para ver rápido la evolución que ya les comentaba, desde que se inicia la especialización, o sea, la plaza de negociación es previa, pero en 2014 se consolidan las plazas de negociación y desde entonces da un volumen de crecimiento interanual que es casi vertiginoso, ¿no? En promedio, la composición es el 68% interanual. Y hecha esta presentación y este paneo de los volúmenes, si quieren empezamos a charlar un poco de lo que son los instrumentos en sí. Si querés, vamos a lo que es el volumen de marzo, último mes cerrado. En total fueron 729.380 millones de pesos, 729.000 millones, crece 31% respecto del mes anterior, 300% interanual. Si miramos este crecimiento en dólares, da un número
gigantesco con el dólar planchado. Y lo que vemos en las operaciones es que el mercado es muy dúctil, ¿no? Porque si bien durante todo el año pasado el instrumento estrella fue el pagaré dólar, hoy sigue creciendo muchísimo el pagaré, pero esta vez más en su versión de pesos, porque la baja de tasas, sobre todo a partir del 12 de marzo, generó un montón de oportunidades de desintermediación de tesorería, y hoy hay empresas buscando colocar pesos en MAV y un montón de empresas que pueden tener tasas en pesos de corto plazo más convenientes que las que podían obtener vía otros canales de financiamiento. Cheque de pago diferido sigue en torno a 1/3 del volumen, factura en torno a un 1%. Pero si les parece, empezamos a hablar concretamente de los instrumentos que tal vez es lo que más le interesa a las pymes que están del otro lado y que necesitan ver cómo arrancar, ¿no? Empezando por el cheque, que es uno de los instrumentos que más arraigados está en la idiosincrasia de la empresa, ¿no? Si todas las empresas están acostumbradas a usar cheques, a emitir cheques, a cobrar con cheques. Y en sí el cheque tiene una doble función, ¿no? Es un medio de pago, pero también es un instrumento de financiamiento desde el punto de vista de que la norma contempla la emisión de cheques de pago diferidos, que es una orden de pago emitida hacia una cuenta girada a días vista, y desde el punto de vista que hay un diferimiento entre el libramiento y la fecha efectiva de ese pago, es una operación de financiamiento implícita. Estos cheques pueden ser descontados, negociados en el mercado de capitales, en MAB, y tienen una dinámica muy sencilla a partir de la utilización del cheque electrónico, que es que cualquier pyme con una cuenta comitente en una LIC miembro de MAB puede hacer dos cosas. Por un lado, puede emitir un cheque propio para su financiamiento, o puede negociar cheques de terceros que haya recibido, incorporándolos a la negociación a través de su ingreso a la custodia unificada del mercado de capitales, que es Caja de Valores, a través de un sistema que administra la Caja de Valores, que es el sistema IPYME, que es muy sencillo, es una registración no muy distinta a la que tienen que hacer para abrir una cuenta comitente o para cualquier gestión administrativa 100% online. No requiere una autorización previa de la Comisión Nacional de Valores, es decir, la negociación, o sea, las reglas por las cuales se negocia un cheque en el mercado están reguladas por CNB. Ahora, el operar en el mercado no implica que quien opera se debe regular, es decir, la empresa que va a negociar un cheque de pago diferido o el librador de un cheque de pago diferido que se negocia en el mercado no es una empresa bajo la supervisión o la regulación de CNB. Obviamente es una operación de mercado, la tasa a la que se opera queda conformada por la voluntad que quiere vender y la voluntad del que quiere comprar el instrumento, o sea que hay una negociación. Eso también está muy bueno porque garantiza que la formación de precios es transparente. O sea, la pyme que va a negociar el cheque va a recibir la mejor oferta que hay disponible en el mercado, y si hay muchos inversores que quieren quedarse con ese instrumento porque les sirve, porque les gusta el crédito, porque tienen fondos disponibles para colocar, bueno, van a ir pujando, van a ir compitiendo para ofrecer la mejor tasa para esa operación de financiamiento.
Yo te Ahí, sumo Lucas, no una... sé si querés hacer un repaso te- de la parte operativa desde la visión de la LIC. Eso te iba a decir, sumando sí a lo que dijiste vos recién, que esto lo vamos a ver ahora cuando detallemos un poco los diferentes segmentos en los cuales obviamente se pueden negociar estos instrumentos. Hay un segmento particular, que es el segmento cadena de valor, en este caso, en el cual las pymes pueden descontar cheques de grandes empresas, en este caso, grandes empresas listadas en la página de AFIP. Esos cheques, por ejemplo, son muy valorados por el mercado. ¿Por qué? Porque es cierto que la empresa que descuenta es solidariamente responsable por el instrumento que está descontando. En este caso, como se tiene en mente que el cheque en sí que se está descontando es de una gran empresa, se toma como un muy buen crédito y ese tipo de instrumento puntual suele salir a tasas extremadamente competitivas. Eso ahora igual lo vamos a detallar un poco más en profundidad. Ya desde el punto de vista más operativo, en este caso, objetivamente, en 10 minutos, 15 como mucho, pueden tener un instrumento emitido, cargado en la página, autorizado por Caja de Valores, que aparece en la plataforma de negociación del MAB y que se pone a disposición del mercado para ser negociado en este caso. Es todo 100% online, es cierto como está comportando acá Franco. Sigue existiendo, obviamente, la modalidad de poder ingresar cheques físicos al mercado, pero como también mencionó Leandro, esto se está dejando mucho de utilizar. No quiere decir que no se pueda. Ustedes al día de hoy pueden seguir negociando cheques físicos. En este caso, BAPSA tienen que simplemente enviar sus cheques a la LIC, físicamente a la oficina. Nosotros los procesamos y los miércoles lo enviamos a Caja de Valores para que los mismos puedan ser negociados. Así todo, ya hablando de los canales electrónicos, ustedes crean un usuario en la plataforma de Pyme. Para todo esto tenemos instructivos, en caso de necesitarlo se los pueden pedir obviamente a nuestro equipo comercial. La alta en ese sistema no requiere ningún tipo de autorización y es automática, con lo cual ustedes completan en este caso los datos de la pyme en cuestión, automáticamente tienen el acceso al sistema y dentro de ese sistema ustedes pueden cargar obviamente los instrumentos a negociar o que eso lo vamos a ver cuando hablemos ahora del instrumento puntual que es del pagaré, directamente se emiten desde esa plataforma. Creo que acá la particularidad más importante a tener en cuenta, que por ahí generalmente cuando escuchamos hablar de cheques, estamos más acostumbrados a que alguien le emita un cheque a la empresa y la empresa descuente un cheque de un tercero. En este caso, como también dijo Leandro, las empresas pueden descontar cheques propios. En este sentido, ustedes tienen que emitir un e-check y en el Pague SEA tienen que poner el mismo quit de la propia empresa. Ustedes aceptan ese instrumento y ese instrumento también puede ser cargado en PYME en este caso para, obviamente, en cualquiera de los segmentos de negociación que vamos a ver ahora en un ratito, ser negociado, descontado en mercado. Y bueno, obviamente ya dependiendo del plazo de liquidación, que puede ser en contado inmediato, que esto implica tienen los pesos en el día, el resultante de la operación lo tienen en el día, o T+1, que es al día siguiente, ustedes pueden básicamente tener los pesos necesarios del descuento del instrumento. Gracias, Lucas. Bueno, pasamos a otro instrumento que tiene características de negociación muy similares, pero difiere un poquito en lo que es la emisión y algunos de sus condiciones. Eh, ya lo comentó Lucas, el pagaré que se negocia en el mercado de capitales es un pagaré con algunas particularidades. En sí es una emisión que se realiza exclusivamente para negociación en el mercado. O sea, no imaginen a lo mejor un pagaré como el que pueden hacer por otro tipo de operaciones por fuera del mercado, sino que este es un pagaré que se emite con el objeto de ser negociado. O sea, para ingresarse a la custodia de caja de valores y para su negociación. Tal vez alguien haya negociado pagarés hace muchos años que se hacían en forma física, llevaban firmas certificadas, eran medio engorrosos. Afortunadamente hace un tiempo a esta parte que es una operatoria que se digitalizó 100%, se emiten a través de la misma plataforma que se usa para ingresar a custodia de los cheques, que es la plataforma IPYME.
que normalmente es la que administra Caja de Valores. La empresa ingresa, carga los datos del pagaré que quiere emitir, le aplica una firma electrónica y ese instrumento ingresa a la custodia para la negociación. Caja de Valores luego también es el agente de cobro, es decir, que el librador de ese pagaré le va a tener que pagar a Caja de Valores para que esa deuda se extinga y el inversor cobre al vencimiento. El pagaré se puede emitir con un plazo no menor a 15 días y no mayor a 3 años, a diferencia del cheque que tiene un plazo de hasta 360 días, que es lo que establece la norma de cheques de pago diferido. La moneda puede ser pesos o dólares. Dentro de dólares puede elegir si son dólares al tipo de cambio Banco Nación o al tipo de cambio Banco Central Comunicación a 3500. Eso le permite dos cosas a la empresa. Por un lado, elegir la moneda de ajuste que mejor represente su flujo de fondos. Y por otro lado también tener alternativas de negociación con los inversores también para adecuarse a lo que el inversor quiere comprar en cada momento. Hace algunos meses también se habilitó la negociación de pagarés de terceros, pagarés emitidos con beneficiario. Pero a diferencia del cheque de pago diferido, el cheque circula en la economía y el beneficiario lo ingresa a negociación, el pagaré de terceros se emite también con el objeto de que ese tercero lo negocie en el mercado de capitales. Todo ocurre en la plataforma electrónica de Caja de Valores, o sea, la empresa ingresa, puede emitir un pagaré para sí misma, para negociar esa empresa, o puede emitir un pagaré a favor de un tercero para que ese tercero lo negocie en el mercado. Las condiciones que tienen que ocurrir es que tiene que tener, obviamente, cuenta comitente en una LIC miembro del mercado. Si se diera este escenario que planteé, donde hay una empresa que emite un pagaré a favor de un tercero para que ese tercero lo negocie, ambos tienen que ser comitentes de esa LIC miembro del mercado para poder completar el circuito de firmas. Y después, una vez que el pagaré ingresa a la custodia, se negocia con las mismas condiciones, ¿no? En una subasta donde los inversores, a través de los agentes miembros que los representan en la negociación, pueden hacer ofertas y se queda concertado cuando la pyme que está buscando vender el instrumento para obtener financiamiento compatibiliza la tasa con la que el inversor está dispuesto a colocar ese fondeo. Así que esta, decíamos, es una herramienta muy, muy útil, muy flexible, y el volumen demuestra el nivel de adopción, ¿no? Prácticamente el 60-70% de la operatoria en este mercado se corresponde a este instrumento. Yo Pasando te, al pa- último que les yo- quería comentar. Sí, Lucas. yo te sumo un detalle del pagaré que creo que es relevante también. Bueno, obviamente, como bien dijiste también hace un rato, es un instrumento muy utilizado en las cadenas de valor del agro, sobre todo en la parte de agricultura, porque obviamente tienen calzado sus precios a lo que es dólar link, en general dólar a 3.500 o dólar Banco Nación. El pagaré tiene la particularidad que es más eficiente que el cheque desde el punto de vista de los costos también. ¿Por qué? Porque hoy por hoy está la posibilidad de pedir un rescate de ese instrumento, o sea, la pyme o la empresa que descontó un pagaré en el mercado, el pago de ese instrumento se hacía, o se puede seguir haciendo, obviamente, también vía interbanking, con lo cual implica que tiene que pagar el 0,6 del impuesto a los débitos y créditos bancarios. En este caso, lo mismo que le sucede al momento de tener que, obviamente, cubrir un cheque que emitió y tiene que pagar. En este caso, el pagaré está la opción de pedir el rescate de ese instrumento 3 días antes de su vencimiento y cubrir, o sea, mejor dicho, que el MAB haga el pago por interbanking y que la empresa pueda cubrir
con saldos que tengan su cuenta comitente del agente. Eso creo que es bastante relevante, sobre todo, bueno, obviamente estamos hablando de emisiones y volúmenes más grandes, parece que no, pero el costo de operativa incide, y no nos olvidemos, el impuesto a los débitos y créditos es el 0,6 por cada operación que se realice, con lo cual, en el caso del pagaré, a diferencia del cheque, esta nueva modalidad que se incorporó hace relativamente poco, hace incluso que sea más eficiente desde el punto de vista de los costos, dado que permite un ahorro de lo que es el impuesto a los débitos y créditos, cosa que no se puede obtener en el caso de negociar cheques de pago diferido, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el cheque también se puede rescatar, o sea, el procedimiento de rescate es para todos los instrumentos de negociación directa, es decir, todos los que ahora después vamos a ver los segmentos, pero en el caso de pagaré es muy importante y también el hecho de poder hacer el giro desde la comitente eficientiza lo que es impuesto a débitos y créditos. Y uno no menor que son las retenciones de ingresos brutos, que si bien son pagos a cuenta, financieramente tienen un efecto muy importante, sobre todo porque son alícuotas en general más altas. El último instrumento que les quería comentar, que es la factura de crédito electrónica, este es el instrumento más nuevo, es una figura que incorpora la ley de financiamiento productivo que permite que los créditos por cobrar de las pymes, cuando la contraparte de ese crédito por cobrar es una empresa grande, se conviertan en un valor negociable y título ejecutivo para poder ser utilizados como instrumento de financiamiento en el mercado de capitales. Básicamente no voy a entrar en mucho detalle porque tal vez es el más complejo en su circuito operativo, pero toda vez que una pyme le factura a una empresa no pyme y esa factura tiene una condición de un monto mínimo, que son 200 y pico mil pesos, un monto bajo, y plazo mayor a 21 días, esa factura se considera una factura de crédito electrónica cuando la empresa deudora, o sea, a quien se le facturó, la acepta expresamente o por el solo hecho de que hayan transcurrido 21 días queda tácitamente aceptada, se convierte en un valor que la pyme puede enviar al mercado para su negociación. Se negocia igual que un cheque. La característica que tiene es que la pyme no tiene responsabilidad por el pago, no es solidariamente responsable, sino que el único crédito al que está comprando el inversor es la obligación de pagar de esta empresa grande respecto de esa factura. Todavía el volumen es incipiente, es más o menos el 1% del volumen operado durante el año pasado y estos últimos meses viene funcionando con esa incidencia en el total, pero tiene mucho potencial porque bueno, estamos hablando de todas las facturas de las pymes que existen en Argentina, de todas las que no son grandes empresas. Ahí lo ideal es que puedan ver con sus asesores, con los representantes de BAPSA en este caso, ya que estamos usando este espacio, cuáles son los créditos que tienen por cobrar las empresas y que a partir de eso puedan ir organizando esa posible negociación en el mercado. Esto obviamente también, en caso de necesitarlo, tenemos también los instructivos de todo lo que es el circuito, ya sea para hacer la carga del instrumento a través de las páginas de AFIP de cada una de las empresas, o también por EPYME. En este caso es más utilizada la modalidad desde la página, desde la web de AFIP de cada una de las empresas. Y bueno, obviamente las facturas tienen la particularidad de que se pueden negociar también en lo que es dólares. Existen las facturas de crédito electrónicas Dollar Link, con lo cual lo que del lado de la pyme en este caso, lo más fundamental sería ver que la empresa que le tiene que facturar, si está en el listado de grandes empresas AFIP, de estarlo, esa factura es pasible de ser descontada en definitiva
Y bueno, obviamente en caso de necesitarlo, desde BAPSA les damos el asesoramiento al respecto de la vía operativa, de cómo cargar el instrumento, y bueno, obviamente posteriormente a eso, negociarlo y descontarlo. Bueno, creo que también estaría bueno sumar como instrumentos para financiamiento, ya si se quiere, ahora la caución, que por ahí es el instrumento un poco más conocido, lo que es una obligación negociable o un fideicomiso financiero, instrumentos un poco más complejos, no por cómo está conformado el instrumento en sí, sino los pasos para poder lograr emitir ese instrumento son ligeramente más complejos, más allá que obviamente hay todo un régimen simplificado para lo que es la emisión de una obligación negociable PYME, y yo le diría que por los montos también es algo que realmente una mediana empresa con algo de paso por el mercado de capitales, vía obviamente la utilización de previamente otros instrumentos, es algo a lo que realmente puede aspirar una empresa. En este caso, obviamente, bueno, un instrumento muy conocido por todos es la caución bursátil, que es en definitiva a cambio de dejar garantías, de dejar títulos integrados en garantías, tomar pesos prestados del mercado. El plazo va de 1 a 120 días. Objetivamente, conseguir liquidez a más de 30 días es bastante complicado, con lo cual les diría que como referencia tomen de 1 a 30 días, tanto en peso como en dólares. Tasas muy competitivas. En general, la tasa de lo que es la caución bursátil está arbitrada con lo que es la tasa de los plazos fijos, con lo cual deberían de obtener aproximadamente una tasa similar, y es algo muy útil para pensar en financiamiento de muy corto plazo en este caso, siempre teniendo en cuenta que hay que dejar garantías para esto, con lo cual previamente hay que disponer de títulos para poder realizar esta operación. Hay una modalidad de negociación de lo que es cheques de pago diferido, que ahora la vamos a dar un poquito más en profundidad, que es una operatoria muy similar a la de la caución, que son básicamente el segmento garantizado en este caso, que lo que sí permite es obtener tasas muy competitivas, pero permite alargar considerablemente los plazos a lo que es una caución, que bueno, eso ahora en breve lo detallamos un poco más. Con lo que es una ON PYME, bueno, obviamente necesitarlo también les podemos dar todo el asesoramiento legal, en este caso, para lo que es la emisión de uno de estos instrumentos. Las obligaciones lo comerciales lo que permiten, obviamente, es financiar proyectos de más calibre, si se quiere conseguir montos más amplios de financiamiento, y tienen la particularidad también que pueden ser emitidos, obviamente, a tasa fija o a tasa variable, y pueden ser emitidos en pesos con alguna cláusula de ajuste, pueden ser obviamente en UVAs, en dólar link, o también obviamente que no es muy utilizado, pero se podría también en su modalidad MEP, básicamente hard dollar. Lo que tiene de interesante esto es, como hablamos al principio, dado que existe la regulación por la Superintendencia de Seguros, en el cual las diferentes compañías de seguro deben volcar parte de sus carteras de inversión a lo que son instrumentos pymes, en este caso, las obligaciones negociables PYME y sobre todo las obligaciones negociables PYME garantizadas, que quiere decir que básicamente están avaladas por alguna entidad financiera, que ahora vamos a explicar las sociedades de garantía y las diferentes sociedades que pueden entregar avales, son instrumentos que también son muy demandados en el mercado en este caso, con lo cual obviamente una empresa de ser pasible de emitir estos instrumentos, son instrumentos relativamente fáciles de colocar, con lo cual yo les diría que la parte más tediosa, si se quiere, es la parte previa, al proceso previo de emisión de este instrumento. Y los fideicomisos financieros, al igual que las ONs, son instrumentos un poco más complejos, pero en este caso pasa lo mismo, que es al estar regulados diferentes entes, que en este caso obviamente por excelencia son las compañías de seguro, son instrumentos que también tienen demanda. Les diría, obviamente, las obligaciones negociables tienen considerablemente más demanda y más volumen de lo que son los fideicomisos financieros, pero no deja de ser un instrumento válido, principalmente porque un fideicomiso permite ceder flujos o ceder activos que puede utilizar, en este caso, una empresa para financiarse. Bueno, esto creo que es muy importante tenerlo presente, que son los diferentes segmentos de negociación que nos ofrece el MAB en este caso para descontar instrumentos. Les diría que para lo que son las pymes, en este caso puntual, el segmento por excelencia es el segmento avalado.
eso, bueno, me podrá corregir Leandro, está migrando bastante a lo que es el segmento garantizado, que creo que fue una muy buena incursión del mercado, principalmente porque lo pueden pensar como una caución, básicamente porque ustedes generan un cheque, en este caso dejan activos en garantía en el mercado y ese cheque lo descuentan como un cheque garantizado, en este caso, con lo cual obviamente lo que terminás generando es tasas considerablemente más bajas. De hecho, ustedes pueden conseguir financiamiento con tasas considerablemente abajo de lo que es la caución bursátil en este caso, con plazos mucho más convenientes. Objetivamente, les diría que hoy, por las condiciones del mercado, hasta 120, 160 días se pueden colocar cheques garantizados a tasas muy convenientes y en lo que implica costos, tiene costos más reducidos con respecto, por ejemplo, al segmento avalado en este caso, porque se están ahorrando todo el costo del aval. Ustedes no tienen que pagar por el aval, sino que simplemente tienen que integrar garantías en el mercado en este caso, y obviamente pueden negociar tanto cheques propios como cheques de terceros. Lo que es Para el aclarar, segmento... las garantías Sí. elegibles son las mismas que se utilizan para caución. O sea, hay que pensarlo como que es una caución con un plazo más largo y que te permite acceder a inversores institucionales que por ahí no están en la plaza de caución o no están en esas tasas a la plaza de caución. Eso es Efectivamente, y a interesante. diferencia de la caución, te sumaría, Leandro, el MAP te acepta dólar MEP en garantía, algo que no se puede hacer para las cauciones, que eso obviamente para algunas empresas también podría tener mucho sentido, obviamente, ¿no? Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es integrar garantías para cubrir, obviamente con el aforo correspondiente, el valor nominal del cheque que ustedes están descontando y bueno, obviamente en caso de un impago se ejecutan las garantías, pero bueno, del lado del inversor en este caso se toma como un instrumento muy seguro y muy líquido también, dado que en caso de un impago prácticamente inmediatamente el mercado en este caso ejecuta las garantías y afronta el pago de ese instrumento, obviamente, ¿no? El caso del segmento avalado, bueno, obviamente modalidad exclusiva para pymes en este caso, tienen tasas también sumamente competitivas, sobre todo por la demanda de los fondos comunes de inversión pymes que operan en el mercado. También permite, obviamente, negociación propia de terceros y las entidades que están habilitadas a avales, que ahora vamos a detallar un poco más la parte operativa y les vamos a explicar un poco de lo que es Innova, que es nuestra SGR, la SGR de BAPSA en este caso permite a la sociedad de garantía recíproca o a las entidades financieras la entrega de avales en este caso. Después está el segmento cadena de valor, que es lo que mencionamos también en un primer momento, que es pymes, que en definitiva descuentan cheques de grandes empresas, en este caso, en la cual obviamente no se requiere calificación de la SGR. El riesgo en líneas generales está medido por el riesgo del librador del cheque, no tanto de la pyme, más allá que obviamente está bueno tener presente, la pyme es solidariamente responsable por ese instrumento. Y bueno, obviamente como último segmento está el segmento no garantizado, en el cual no se requiere ningún tipo de aval, el riesgo obviamente recae sobre el librador del cheque, y no es que una pyme no puede acceder a este segmento, las tasas a las cuales se va a financiar la pyme en este segmento son considerablemente más altas, con lo cual obviamente yo les recomendaría en una primera etapa considerar fuertemente el segmento avalado o cadena de valor en caso de tener, obviamente, de tener cheques de primera línea, y si no, optar por el segmento garantizado en este caso. Si querés, Lea, seguimos con Eh, esta modalidad de negociación. Perfecto, en la negociación avalada la característica primordial es que interviene una entidad de garantía, que puede ser un SGR, un fondo de garantía o una entidad financiera autorizada por CNB para actuar como entidad de garantía del mercado de capitales. Interviene el instrumento, o sea, le otorga un aval al cheque o al pagaré, con lo cual, ante incumplimiento del instrumento, la entidad de custodia, que es Caja de Valores, le va a reclamar el pago a la entidad de garantía que está obligada a cubrir ese instrumento. La diferencia operativa sustancial que hay entre el avalado y el directo, que son los otros, es
quién ingresa el instrumento a la negociación. En el caso del directo lo ingresa el propio librador a través de su agente, a través de su depositante. En los de negociación avalada, el que ingresa el instrumento es la entidad de garantía, con lo cual el circuito funciona. La pyme le solicita el aval a la entidad de garantía avala el instrumento y lo ingresa a negociación. Todo eso que parece que es como si fuera burocrático ir de oficina en oficina, en realidad ocurre todo digitalmente en la interacción entre la plataforma de caja de valores y la plataforma de negociación de Mabro. Si querés, no sé si querías comentar algo de las entidades de garantía y después vemos la negociación de cadena de valor. Bueno, en este caso creo que está bueno para que lo tengan presente desde el punto de vista operativo, en caso de ya tener una carpeta aprobada en una sociedad de garantía y tener obviamente una línea aprobada, les diría que en 20 minutos, 25 minutos, ustedes tienen un cheque emitido, cargado en EPIME, solicitado el aval a la sociedad de garantía y la sociedad de garantía con un clic en su portal de EPIME ya directamente a la gente, obviamente, a la LIC seleccionada, envía los cheques y se suben los cheques al mercado para negociar, con lo cual, obviamente teniendo en cuenta, y esto ya hablando puntualmente de Innova, que es la SGR de BAPSA, les recomiendo fuertemente que tengan, por un lado, abierta la cuenta comitente y por otro lado, presentada una carpeta en la sociedad de garantía, porque la presentación en sí no tiene un costo. El costo aparece cuando ustedes negocian algún instrumento y solicitan un aval, pero tener una carpeta presentada y aprobada, o en este caso también tener la cuenta comitente abierta en BAPSA, no representa ningún costo de antemano, con lo cual les diría que tener todo eso ya armado, obviamente les acelera el proceso a futuro cuando por ahí hoy no necesitan el financiamiento, pero cuando sí lo necesiten o por ahí cuando tengan algún instrumento para descontar en este caso, les va a agilizar muchísimo el proceso, obviamente, ¿no? En este caso, las sociedades de garantía son, obviamente, bueno, entidades financieras reguladas por la CNB, puntualmente también por lo que es la CEPIME, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, en la cual permite mejorar las condiciones de financiamiento no porque presten fondos, sino por la entrega de avales, el otorgamiento de avales. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Cuando una empresa tiene un aval de una sociedad de garantía y si esa empresa incurre en un impago de alguno de los avales otorgados, la sociedad de garantía, mediante su fondo de riesgo, va a afrontar la caída de ese instrumento o la caída del crédito bancario en cuestión y después va a buscar el cobro contra la empresa, pero los inversores, en este caso de un instrumento avalado, no se quedan sin cobrar, en definitiva. La composición simple de este tipo de entidades, por un lado tenemos los socios partícipes, que son en definitiva las pymes, solamente, eso creo que está bueno también que lo tengan presente, solamente las empresas pymes que cuenten con su certificado PYME vigente pueden solicitar avales a una sociedad de garantía, con lo cual, bueno, siempre tengan presente, más allá de los aspectos puntuales que les pueda solicitar una SGR, tienen que tener de base el certificado PYME. Ahora, en la próxima slide, Fran nos va a detallar un poco más cuáles son los requisitos puntuales de Innova, en este caso, para presentar una carpeta y cómo es el circuito del onboarding, que también es 100% digital, al igual que la apertura de la cuenta comitente de BAPSA. También pueden ser socios protectores de la sociedad de garantía, en la cual ustedes invierten dinero en el fondo de riesgo de la misma a cambio de obtener un desgravamiento de lo que es el impuesto a las ganancias. En líneas generales, obviamente, a lo que son las empresas pymes, les es mucho más beneficioso, si se quiere, estar del lado de socio partícipe y no de socio protector. En líneas generales, las grandes empresas son socios protectores, obviamente para obtener el desgravamiento impositivo y de esta manera permitir financiamiento a su cadena de valor, que en líneas generales sí son empresas pymes. No implica obviamente que en caso que les sea conveniente pueden ser socios protectores. Lo que sí tengan presente, no se pueden estar de los dos lados del mostrador. Ustedes cuando están dentro del sistema de sociedades de garantía,
tienen que ser o bien socios partícipes o bien socios protectores, pero hay impedimentos normativos en el cual no pueden estar de los dos lados del mostrador, con lo cual yo le diría que en caso de ser pyme, les conviene mucho más las posibilidades de financiamiento que les otorga el sistema que el desgravamiento impositivo en este caso. Bueno, nada, como ya comentó Lucky, cómo funcionan las SGRs, yo voy a contar un poco de Innova, que es la SGR de BAPSA. O sea, en BAPSA tenemos BAPSA Leak, Innova, que es la SGR, y también tenemos BAPSA Fondos. Bueno, Innova, la línea máxima otorgable que les da Innova es de 160 millones, avalada, digamos, por un fondo de riesgo de 3 billones de pesos. En el corto plazo, tanto la línea como el fondo de riesgo se van a extender, van a aumentar, se van a duplicar, lo que significa, digamos, que se van a otorgar más cantidad más avales y un mayor monto. Bueno, Innova es una SGR líder en el mercado, está en el top 10 de la mayoría de los rankings que califican las SGRs. Tiene un KPI, digamos, de mora sobre saldo de garantías que es prácticamente cero, es muy importante. Y bueno, y otra cosa muy importante para recalcar es los convenios con las líneas bancarias que tiene Innova. Tiene convenios con casi todos los bancos, con todos los bancos que están acá a la derecha en la imagen, con Banco Galicia, Banco Ciudad, Banco Hipotecario, y también acá hay uno que falta, que es el Banco Nación, Pero ya que está, creo que falta terminar de firmar el convenio, pero en breve también va a estar esa posibilidad. así es, también, o sea, el Banco Nación también va a estar dentro de los convenios con Innova. Y bueno, como dijo Lucky, el proceso de onboarding es muy fácil, muy sencillo. En primer lugar, bueno, se comunican con el sector comercial. El sector comercial está para darle soporte a la gerencia financiera de las pymes, así que cualquier duda que tengan se pueden comunicar con nosotros. En este caso, si quieren calificarse para Innova, se comunican con nosotros. Armamos una carpeta en conjunto con todos los documentos necesarios, como los balances, certificado PYME, la ADJ de deudas financieras y demás. Armamos la carpeta juntos, la presentamos y en 24 o 48 horas tiene una respuesta, digamos, de Innova de si falta algún papel o si se procede a calificar la pyme. En caso de que se proceda a calificar la pyme, el comité de riesgo hace un análisis crediticio de la pyme y en más o menos de 1 a 3 semanas se les da una respuesta de si obtienen el aval, qué cantidad de aval tienen, y una vez que, digamos, que se les da el ok, se les envía un mail diciéndoles todo esto y ya se puede empezar a operar, digamos, ya pueden empezar a descontar cheques propios o de terceros o acceder a líneas bancarias. Eh, bueno, si quieren seguimos porque ya no nos queda mucho más tiempo con las cadenas de valor. Bueno, estamos sobre la hora, vamos a... Previamente igual les sumaría una sola cosa más operativa, que es, más allá obviamente que nosotros podemos presentarles una carpeta en Innova, en este caso, nosotros trabajamos con prácticamente todas las SGRs del sistema, con lo cual, si ustedes ya tienen línea en alguna, obviamente pueden enviar sus instrumentos para negociar por BAPSA sin ningún tipo de problemas. Y también, obviamente, muchas veces por una cuestión de los cupos máximos y las líneas máximas que puede otorgar la SGR en este caso, también tenemos muy buena relación con prácticamente todas las SGR del mercado, con lo cual, más allá de Innova, también podemos darles una mano con lo que es la gestión de presentar carpetas en otras, cada una obviamente con sus diferentes particularidades y formas, con lo cual nosotros trabajamos con todos, obviamente, con lo cual obviamente en Innova el proceso es mucho más simple, mucho más directo, obviamente, porque la llegada es más directa, pero no quita que podemos trabajar con el resto, obviamente, ¿no? Bien, vamos a tratar de redondear los otros segmentos en los minutos que nos quedan. La negociación de cadena de valor, comentamos sus características principales. El crédito que está comprando el inversor es el del librador del instrumento. Esta es la negociación donde por definición ingresan los instrumentos que representan la cadena comercial de la pyme, es decir, los cheques que recibe en pago de sus operaciones comerciales. De este modo, la información de la que se sirve el inversor es básicamente la información del quit del librador,
tamizado por lo que es su situación en el Banco Central, que va a definir qué tipo de inversores pueden operar. Si tiene alguna irregularidad del Banco Central, queda excluido únicamente para inversores calificados. No quiere decir que no lo pueda negociar. También el MAB provee información respecto de todos los instrumentos que se han operado y que están pendientes de vencimiento para que el inversor haga su evaluación de crédito y decida si quiere o no comprar ese instrumento. Pero al no tener otra evaluación, es tal vez el segmento más ágil, ¿no? El cheque se ingresa a negociación, si el inversor lo quiere comprar, se opera. Si vemos lo que es el segmento directo garantizado, también lo hemos comentado anteriormente, requiere que el comitente que va a hacer la operación, que va a descontar el cheque o el pagaré, ingrese garantías al mercado para que actúen como una contragarantía del respaldo que da el MAB de esa operación. Los títulos que se pueden ingresar en garantía son los mismos que se pueden usar para caución. Los cupos de especies son más flexibles en este sentido, eso sí, y se pueden usar dólares para incorporar a la garantía. Para el inversor tiene la tranquilidad de que si hay un incumplimiento, el MAB ejecuta esa garantía y paga, es decir, no tiene mayores dilaciones en la cobranza, ni tiene que iniciar ninguna ejecución por sí, sino que al ser una operación garantizada por el mercado, se liquida automáticamente. Y si querés hacer un cierre de conclusiones o lo comentamos entre todos, hoy por hoy la operatoria de financiamiento del mercado de capitales es una alternativa que la pyme no debería prescindir. Yo siempre digo, creo que a ninguna empresa se le ocurriría tener un único proveedor de un insumo clave para la prestación de su servicio o la producción de lo que comercialice. Sin embargo, parecería que el capital de trabajo no lo consideran igual, porque veo muchísimas empresas que dependen únicamente del financiamiento de su dueño o de la línea de descubierto bancario. En un insumo tan clave como el capital de trabajo, la pyme tiene que tener todas las alternativas disponibles y poder elegir en cada momento la que resulta más conveniente. Otro tema importante es el mercado de capitales da muy buenas oportunidades de financiamiento, pero esas oportunidades se pueden tomar únicamente si están listos para usarlas. Es decir, si cuando aparece la oportunidad quieren vincularse con el ALIC, quieren calificarse con la SGR, quieren entender cómo funcionan los instrumentos, seguro van a llegar tarde. Por eso la planificación del financiamiento es clave en estas empresas. En todas las empresas, pero en las pymes muy particularmente. El mercado de capitales le da visibilidad a las pymes, pueden empezar a hacer un track record crediticio, les facilita mucho el acceso al mercado, es eficiente, se pueden reducir costos, se puede eficientizar mucho impositivamente la negociación. Es una experiencia de usuario muy amigable, se hace todo online, así que no hay excusas para que no se acerquen al mercado argentino de valores y empiecen a usar el financiamiento de capital de trabajo a través de los instrumentos que vimos hoy. Así como dice Leandro. Además, suma una cosa, tanto la apertura de la cuenta en una LIC como la calificación en, por ejemplo, Innova o en algún otro SGR es 100% gratuita. Entonces, o sea, no tiene ningún costo acceder a la oportunidad. Después, como dijo Leandro, quizás en algunos momentos las tasas no son buenas y en otros momentos son mucho mejores que las bancarias. Entonces, me parece que lo que está bueno es tener calificada la pyme, tener la cuenta abierta en la LIC y si surge la oportunidad, hacer una operación, poder acceder al financiamiento y con todo el abanico amplio de productos que existen. Y bueno, desde el área comercial de BAPSA,
como les dije antes, le damos soporte a la gerencia financiera de todas las pymes que se acerquen a nosotros. O sea, pueden contar con nosotros para armar una carpeta en Innova, para consultarnos cualquier tipo de duda financiera que tengan. Lucas, ¿no sé si querés decir algo Yo más? sí, yo creo que lo que más se tienen que llevar de esto es, bueno, por un lado, el soporte constante que les puede dar BAPSA, no solamente para los casos puntuales de cada una de las empresas, sino en busca de oportunidades. El mejor ejemplo creo que fue, por ejemplo, la emisión de pagarés para el que puede hacerlo, obviamente, porque tiene su cadena traqueada por DollarLink, por ejemplo. El tener abierto una cuenta comitente en BAPSA o en otra LIC, el tener una carpeta presentada en un banco o una sociedad de garantía para tener listo, en caso de necesitarlo, la emisión de avales, en este caso también, obviamente. Es todo digital, los procesos son bastante simples, son bastante amistosos, como bien dijo Leandro. Tenemos instructivos, obviamente, para todo, y más allá de esos instructivos, le damos soporte para presentar las carpetas, el onboarding de la apertura de cuenta comitente BAPSA, el onboarding de Innova, obviamente la presentación en otra sociedad de garantía, también les damos soporte con eso. Y en el caso puntual de Innova, también tengan presente lo que son los convenios bancarios. En este caso, están prácticamente todos los bancos, tanto públicos como privados, y también la gestión de eso es bastante rápida, con lo cual, obviamente, teniendo siempre presente todas las posibilidades del mercado de capitales, que son un montón y son tasas considerablemente competitivas en muchos momentos. También en caso de optar por financiamiento vía el sector bancario, en este caso, Innova tiene posibilidades muy competitivas, con lo cual ya sea por una o por la otra, les recomiendo fuertemente que tengan una carpeta presentada y lista para, en caso de haber una oportunidad o en caso de tener una necesidad de financiamiento, poder estudiar cuál es el instrumento o la forma que más les conviene y, bueno, obviamente descontar el instrumento o conseguir el financiamiento necesario, ¿no? Así es. Bueno, hubieron varias preguntas de si la charla la vamos a subir y demás. La vamos a subir a YouTube y también se la vamos a mandar a todos los que nos soliciten. Nos pueden escribir a comercial@apsa para que le enviemos la presentación y el link del video de YouTube. Así que bueno, no sé si querés decir algo más, Leandro, si no, ya damos por finalizado. No veo que haya otras preguntas de mercado. Hubo una sola pregunta de tasas de factura de crédito electrónica 30 días. No sé si alguno tiene más o menos. eh, Fluctúa mucho según el librador, ahí lo ideal es que vayan monitoreando los informes Eso. porque es muy difícil dar una referencia, sobre todo en factura. Eso también, bueno, obviamente cualquier consulta al respecto de condiciones de mercado o un librero puntual, tengan siempre presente que por ahí el cheque que ustedes tienen de un tercero es un cuito, un librador muy bien considerado como una reputación en el mercado, con lo cual eso no tengan dudas en ningún momento de preguntarle al equipo de comercial, obviamente, tasas, plazos, libradores, que bueno, obviamente estamos para aclararles todas esas dudas y estamos para obviamente tratar de brindarles un asesoramiento integral y conseguirles las mejores condiciones, bueno, obviamente en este caso lo que nos compete la charla de financiamiento, con lo cual ese tipo de preguntas la pueden canalizar sin problemas al equipo comercial y dependiendo obviamente del librador en cuestión, les decimos obviamente una referencia de lo que son las tasas para ese plazo y para ese instrumento. Muchas gracias. No, por Muchas favor, a gracias, vos, Leandro, por Leandro. sumarte. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que se sumaron también, obviamente, a la charla y nos escucharon. Así es. Y bueno, también, nada, les quería mencionar que estamos en Instagram, tenemos nuestra comunidad de WhatsApp, en Telegram, donde compartimos información de mercado, de también, bueno, de todo esto de financiamiento PYME. Así que bueno, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, nos veremos en un próximo webinar. La idea es hacer uno cada 2 semanas, como mínimo una vez al mes, hacer un webinar para estar en contacto con ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Lucas. No, por favor, Fran, muchas gracias a todos los que nos escucharon.